ocasión vamos a hablar sobre una enfermedad de etiología autoinmune que tiene una afectación de manera general a todo el organismo, ¿ya? Pero tiene predilección a algunos tejidos u órganos. Vamos a hablar sobre todo sobre el lupus eritematoso sistémico. Y la afectación renal de esta enfermedad se denomina nefritis lúpica o una glomerulonefritis lúpica. Es una enfermedad frecuente, sí, sobre todo de individuos jóvenes, aproximadamente con mayores incidencias alrededor de los 15 a 45 años de edad, y tiene una predilección por el sexo femenino. Bueno, el término lupus viene del latín, que denomina o se denomina lobo. Esto debido a que las lesiones iniciales que aparecen se parecen mucho a la mordedura del lobo. ¿Ya? Eritematoso, ¿por qué? A simple vista los individuos tienen eso lo que denominan exantema o macular, o eritema facial, o el eritema viscoso, que es de color rojo, ¿verdad? Y que tiene una afectación sistémica, o sea, afecta a todos los órganos del cuerpo. ¿Ya? Existen varias definiciones, ¿ya? Yo creo que en los Hazes les da una definición. Si leen otro libro, les darán otra definición. Según el Colegio Americano de Reumatología y la Liga Europea de Reumatología, la definición es esta: es una enfermedad sistémica, afecta a cualquier tejido u órgano. Tiene un origen autoinmune, ¿ya? Y clínicamente se manifiesta por presencia de inflamación. Esta inflamación puede ser a nivel tegumentario, a nivel renal, a nivel osteoarticular o a nivel del sistema nervioso central. Y la característica más importante es la presencia de autoanticuerpos de tipo IgG. Estos autoanticuerpos pues se dirigen a diferentes componentes de la célula propia, y estos componentes pueden estar ¿dónde? En el núcleo, en la superficie del núcleo, o en la superficie celular, o en la membrana plasmática. De ahí salen los nombres, ¿no? Anticuerpos antinucleares, anticuerpos contra el DNA o anti-DNA. Epidemiológicamente, pues como mencionábamos, se produce en todo el mundo. La incidencia reportada es de cada 100.000 habitantes hay aproximadamente de 12 a 15 individuos que padecen lupus, diagnosticados tal vez, o pues andan caminando ahí por la. Tiene predilección por el sexo femenino, con una relación de 9 mujeres por un hombre. Pero esta diferencia desaparece en individuos menores de 5 años y mayores de 65 años. En este grupo ya la relación es 2 a 1, 2 mujeres por un hombre. La edad en donde se ha reportado un mayor caso de pacientes con lupus es 15 a 40 años, ¿no? En la adolescencia. Justo coincide con la descarga hormonal, ¿verdad? Con los cambios que producen tanto los hombres y las mujeres. ¿Sí o no? Y en un 20% menores de 18 años de edad, o sea, adolescentes jóvenes.
La supervivencia pues se reporta aproximadamente del 90% a los 10 años. Pero esto va a depender si lo han diagnosticado, le han dado un tratamiento y un seguimiento. Porque si no cumplieron esas tres cosas, esto puede ser mucho menos. Que supervivieron 5 años, más de 8, menos de 8. ¿Ya? Eso depende mucho de cómo lo vayan a manejar. Respecto al origen etiológico, pues, hasta la fecha no se sabe. Hay teorías que dicen esto, o puede ser esto. Lo que sí sabemos es que la etiología es multifactorial, o sea, son muchas las causas que están implicadas en esta enfermedad. Tenemos un componente genético que nos predispone, un componente hormonal y hasta el mismo ambiente. La conjunción de todos estos factores provoca la pérdida de la tolerancia de la inmunidad. Y esta pérdida se manifiesta con la generación de autoanticuerpos que van contra uno mismo. Dentro de los factores genéticos se sabe actualmente que, por ejemplo, que los gemelos monocigotos, si uno de ellos desarrolla lupus, el otro tiene un 50% de presentar. Si son gemelos dicigotos, o lo que comúnmente llaman, ¿no?, los mellizos, la incidencia es menos, 5%. Si uno lo presenta, el otro solamente tiene un 5% de padecer o generar esa enfermedad. Antecedente familiar. Si tienen un familiar, tío, abuelo, papá, primos, el riesgo es de un 10%. Y si alguno de ustedes tiene un hermano que tiene diagnóstico de lupus, pues tienen los siguientes, los hermanos, 20 veces riesgo de desarrollar lupus. 20 veces más que cualquier otro individuo. Entonces aquí se puede observar que sí existe una componente genética. Los genes implicados son muchos. Por eso se dice que es poligénico. Pero la mayoría de los genes o defectos genéticos que se ha visto se observan en este cromosoma, que es el cromosoma 6. Y también se han observado mutaciones en los antígenos leucocitarios. Esos antígenos leucocitarios se encuentran en la superficie de todas las células que tienen núcleo. Y sobre todo son el de tipo 2 y el de tipo 3. Los factores hormonales, pues ya se sabe con todos los estudios, la epidemiología misma nos lo dice, que es más frecuente en la mujer. ¿Pero por qué? Las posibles explicaciones que se dan son: 1, tienen niveles elevados de estrógenos. Y recuerden que la mayor descarga hormonal en los seres humanos es en la adolescencia, ¿verdad? Cuando empiezan la pubertad, continúa en la adolescencia, donde empieza a formarse los diferentes caracteres sexuales. Estrógenos. Las mujeres, pues, tienen niveles bajos de andrógenos, ¿no? Los hombres tienen una mayor cantidad. Y una hormona muy importante, sobre todo, se ve sobre todo en mayores cantidades en la lactancia materna, ¿no?, la prolactina. Se evidencia que esos tres, o esas tres hormonas, también influyen en mayor y menor medida para el inicio de esta enfermedad.
Respecto a los factores ambientales, uno, la luz ultravioleta. La explicación que se dice es que la luz ultravioleta es que daña directamente o de manera directa a los queratocitos, ¿no? Y este daño directo expone los diferentes componentes celulares. Y esta exposición favorece que sean reconocidos como extraños y ya generen anticuerpos. Agentes infecciosos. Dentro de los agentes infecciosos, el que más se ha estudiado, se ha explicado, o exista mayor literatura, es respecto al virus de Epstein-Barr. Pero este virus se ha encontrado en muchas otras enfermedades, como por ejemplo, también se ha relacionado con el origen de los linfomas. Entonces, hay un componente viral, sí, pero no sabemos. Los alimentos. Hoy en día sabemos que comemos, pero no sabemos qué comemos. Medicamentos. Existen varios medicamentos, pero los que más, o los más conocidos que se utilizan en hospitales son sobre todo los vasodilatadores arteriolales, como la hidralazina. Y otro medicamento muy común que se utiliza, sobre todo acá en Bolivia, como parte del tratamiento de la tuberculosis, la isoniazida, que también es un factor predisponente. Los diferentes tóxicos a los que uno en su vida diaria se está exponiendo de manera continua. Y también se habla de químicos que utilizamos para teñir el cabello. Bueno, acá solamente tenemos un pequeño resumen de todo lo que acabamos de mencionar, ¿no? El componente genético, ambiental, el componente hormonal y el componente epigenético. Todos esos factores confluyen de manera conjunta en la inmunidad celular, que son de dos tipos, los linfocitos B y T, provocando alteraciones a nivel de los linfocitos T, favoreciendo la producción de citocinas, y los linfocitos B favoreciendo la producción de autoanticuerpos. Y todos estos atacarán a los diferentes órganos, ya sea renal, cutáneo, pulmonar, cerebro, corazón. Pero en sí afectan a todos los órganos. Bueno, como la manifestación de esta enfermedad es tan fluida que afecta a cualquier tejido, la sintomatología es variable y dependerá mucho del órgano donde afecte. Para el diagnóstico se han establecido criterios y cada 3-4 años lo van cambiando. Estos son criterios del 2020. Y estos criterios lo hacen el Colegio Americano y el EULAR, que es la Liga Europea de Reumatología. Dentro de los criterios lo dividen en dos: los clínicos y los inmunológicos. Dos grupos. Dentro de los clínicos, pues primeramente hablan de los síntomas constitucionales. Y en este grupo apartado y en esta última clasificación hacen más énfasis a la fiebre. Antes también estaba en ese grupo la anorexia, la pérdida de peso. Pero en este caso ya no lo han aplicado, ya no lo incluyeron. Tal vez de aquí a unos años lo vuelvan a incluir, no sabemos. Dentro del sistema tegumentario se hace énfasis sobre todo a la alopecia, el tema malar, que es el lupus cutáneo,
y también al lupus discoide y la presencia de aftas orales. Una característica muy importante de las aftas orales es que no duelen, a comparación de las aftas causadas por los herpesvirus, que sí son muy dolorosos, ¿no? En este caso, las aftas, se le hace un raspado con una batelenguas, no duelen. Eso es una diferencia muy importante. A nivel osteoarticular, pues sobre todo hacen énfasis a la sinovitis y artritis. Pero ahí ya le ponen que debe cumplir ciertos criterios de artritis. Tiene que ser más de 2 articulaciones y debe presentar una rigidez matutina mayor o igual a 30 minutos. A nivel neurológico, pues hablan sobre todo la presencia de delirio, psicosis o convulsiones. Antes había también el componente psiquiátrico, pero ahí ya no está. Lo quitaron. La inflamación de las diferentes serosas, lo cual se denomina serositis, la cual puede ser una pleuritis, una pericarditis. A nivel hematológico, pues puede haber una alteración en cualquiera de las líneas celulares. En la línea blanca pues se denominará leucopenia, pero de la leucopenia recuerden que hay neutrófilos y linfocitos, ¿no? En este caso hacemos un caso a la linfopenia, menor a 1500 milímetros cúbicos, la trombocitopenia y la anemia de etiología autoinmune. Y a nivel renal, el dato clínico que hacemos énfasis es la presencia de proteinuria mayor a 500 miligramos en un lapso de 24 horas. O la biopsia renal, donde se puede observar una nefropatía lúpica clase 2, 3 o 4. Y dentro de los componentes inmunológicos, pues tenemos los anti-DNA, anti-SPIN, el complemento C3 y C4 bajo. Y para el diagnóstico, lo que ellos nos recomiendan o sugieren es que tiene que tener un criterio clínico y tiene que tener una puntuación mayor a 10. Pero como pueden ver acá, algunos de los signos y síntomas tienen más peso que otros. Por ejemplo, si el paciente ya tiene una biopsia renal con nefropatía lúpica clase 4, ya lupus. Y así sucesivamente. Bueno, ese era un breve resumen sobre lo que es el lupus eritematoso sistémico, ¿no? Ahora, como tal, hablaremos sobre la afectación del lupus hacia el riñón específicamente. Para que se produzca esta nefropatía lúpica o glomerulonephritis lúpica, tiene que haber lupus, ¿verdad? Sin lupus no puede haber nefritis lúpica. La definición comprende 2 parámetros, o toma 2 datos para el diagnóstico: proteinuria y cilindros celulares. ¿Ya? La proteinuria tiene que ser mayor o igual a 500 miligramos en un lapso de 24 horas. Y los cilindros celulares pueden ser de diferentes tipos: hemáticos o eritrocitarios, los granulosos, los tubulares o mixtos. Entonces, para establecer el diagnóstico de glomerulonefritis lúpica, primero tenemos que tener el diagnóstico de lupus, y para saber si hay afectación renal, la presencia de proteinuria y la presencia más los cilindros celulares. Eso es lo que lo define el Colegio Americano de Reumatología. Pero también hay otras asociaciones, ¿no? Como el grupo STIC, que es una asociación de lupus, ¿no?
Y también toma los mismos parámetros, como pueden ver, proteinuria, mayor a 500 miligramos, pero este busca específicamente la presencia de cilindros eritrocíticos. Ya no ve los cilindros granulosos ni los tubulares, ¿no? En sí esto es igual que el otro, esto también, pero ya le posaron los otros dos componentes. Y otros datos que ellos proponen más que todo es que si en una biopsia renal ya vieron la nefropatía lúpica, pues ya es lupus. Nefropatía lúpica. Ya. Pero tiene que evidenciarse la presencia de anticuerpos antinucleares. Las dos definiciones pues son muy similares, ¿no? Solamente que este grupo pues ya incluye algún componente inmunológico y la biopsia renal. Bueno, se dice que si un paciente tiene lupus, tiene la probabilidad del 50% de desarrollar una nefropatía lúpica. Y esto aproximadamente alrededor de 5 años después del diagnóstico de lupus eritematoso. Es un predictor de mal pronóstico, ya que a un futuro estos pacientes van a llegar a una insuficiencia renal crónica terminal y requerirán un tipo de terapia de sustitución renal. Se refiere que aproximadamente el 25% de estos individuos que desarrollan nefropatía lúpica van a terminar en hemidiálisis. Y la supervivencia a los 10 años es aproximadamente el 70%. Cuando era lupus solamente era 90%. Ahora ya con la nefritis ya bajó al 70%. Y esa supervivencia pues va a depender mucho del tratamiento, ya que el tratamiento que reciben estos individuos son inmunosupresores. Y los pacientes se mueren por la infección y no por lupus, ya que cualquier inmunosupresor baja las defensas, favorece a que los microorganismos oportunistas aprovechen, infecten al paciente y pues la patogenia, como ya hemos visto, respecto a lupus, pues no se sabe, ¿no? No sabemos todavía. Pero con respecto a la nefropatía lúpica, pues hay teorías, ¿no? Como en cualquier lugar. Como vemos que existe una afectación de componente celular, que sería los linfocitos T y B, y sus productos, estos productos también son liberados al torrente sanguíneo o van directamente al penacho glomerular, donde generarán una lesión, ¿no? En el caso de los linfocitos T, estos producen citocinas. Estas citocinas provocan un daño directo en los porocitos, lesionándoles directamente. Con respecto a los inmunocomplejos producidos por los linfocitos B, pues se depositan en el penacho glomerular y la conjunción de esos dos genera una inflamación, y la inflamación puede ser leve, moderada o severa. Y si existe inflamación, existirá daño a nivel celular, y si existe daño, habrá muerte celular, y la muerte se expresará como una fibrosis. La manifestación renal de la nefropatía lúpica es muy variada. Puede ser una nefritis silente, o sea, no tener ningún síntoma y solamente tener una alteración en el sedimento. Puede tener una nefritis muy activa, o también puede desarrollar
una glomérulonefritis rápidamente progresiva. Esta presentación es la más agresiva del lupus, ya que un lapso mayor a 3 meses provoca deterioro completo del riñón. Puede también haber existido una manifestación como un síndrome necrótico. Y pues todo esto va a llevar a una insuficiencia de manera progresiva, que puede ser rápida o lenta. Y eso dependerá de cómo empezó la manifestación inicial. La sintomatología es variada y es amplia. Pero lo que se ha visto en los diferentes estudios que existen es que la mayoría de los individuos que presentan nefropatía lúpica tienen proteinuria. Esta proteinuria pues forma parte de la definición, ¿no? Dijimos proteinuria mayor a 500 miligramos en 24 horas. Si no hay eso, no hay lupus. Proteinuria. También se ha visto la presencia de sangrado o hematuria microscópica en el sedimento urinario. Otro dato muy importante, las anomalías tubulares. Y esto se ve sobre todo con la presencia de los defectos de concentración en la orina. Y esto se manifiesta con la densidad urinaria, ¿verdad? Función renal disminuida o deteriorada. Pues nosotros también que mencionamos, también está en menor proporción, pero puede manifestarse con cualquiera de estos. A veces puede tener esto, los 4 puntos, o a veces solo tener esto. Eso va a variar de cada paciente a otro. Como vimos mencionado anteriormente, para hacer el diagnóstico, se tenía que ver dentro de los criterios de nefropatía lúpica, ¿no? Y para hacer eso, pues se necesita una biopsia renal. ¿Cuándo está indicado la biopsia renal? Cuando hay proteinuria. Un paciente lúpico con proteinuria de 500 miligramos o 0,5 gramos. Hay deterioro de la función renal en paciente lúpico también, o que tenga un sedimento urinario. Un sedimento urinario activo hace referencia a que en el examen general de orina se evidencie la presencia de eritrocitos o los cilindros que mencionamos. ¿Para qué sirve esta biopsia? Primeramente, para ver si tiene nefropatía lúpica, para clasificarlo. Más adelante vamos a ver que no solamente existe una nefropatía lúpica, existen 6 tipos o 6 clases. También nos sirve para evaluar cómo está el lupus, si está activo o no está activo, y también para determinar la cronicidad del lupus. Sirve también para el pronóstico, ya que dependiendo del tipo de nefropatía lúpica, el pronóstico varía. Y para dar un tratamiento adecuado, porque para cada nefropatía lúpica el tratamiento es muy diferente, no es el mismo para todos. Bueno, esta es una clasificación realizada por la Sociedad Internacional de Nefrología y la Sociedad de Patología Renal, en la cual clasifican al lupus en 6 clases. La 1, denominada mesangia mínima; la 2, proliferación mesangia; la 3, la focal; la 4, la secundaria global difusada; la 5, la membranosa; y la 6, la esclerosis avanzada.
Esta clasificación es una clasificación patológica o por patología. O sea, hicieron las biopsias de una determinada cantidad de gente y lo vieron en microscopio óptico, posteriormente en una fluorescencia y electrónica. Pero esa es la clasificación y esos son los tipos de lupus que existen o de nefropatía lúpica que existe. Bueno, la nefropatía lúpica clase 1 o mesangia mínima. Esta nefropatía, pues, en la microscopía óptica no se observa ninguna alteración. ¿Ya? Lo único que se ve es a nivel de la inmunofluorescencia los depósitos. Por eso, normal en la microscopía solamente se puede observar depósitos mesangiales, ya sea en la inmunofluorescencia o microscopía. En sí, este es un glomérulo normal. Y clínicamente, pues, si es normal, pues generalmente son asintomáticos. O pues un hallazgo casual, lo que pueden encontrar es la presencia de hematúria microscópica. Como el riñón está normal, lo único que hacemos en estos casos es la vigilancia de la función renal. Esa vigilancia será con urea, creatinina, examen general de orina, hemograma, todo eso. La nefropatía lúpica clase 2 es la proliferación mesangial. Como su nombre lo dice, proliferación mesangial. Entonces debe haber hipercelularidad, ¿no? Y acá se ve la hipercelularidad. A comparación del otro, se ven más cosas azules, ¿no? Más puntitos azules. Esos son los diferentes núcleos celulares que se encuentran en mayor cantidad. Y en la inmunofluorescencia, estos puntitos son el depósito de los diferentes inmunocomplejos. Clínicamente ya estos individuos ya pueden desarrollar o presentar hematuria microscópica y la presencia de proteinuria significativa. Ya como existe sintomatología renal, pues ya hay que darle algún tratamiento, ¿no? Y el tratamiento en estos recomendados sobre todo es el esteroide combinado con un inmunosupresor. La nefropatía clase 3 o focal. Focal significa un segmento de un glomérulo, como acá. Acá se ve la línea, pero acá ya se ve más grueso, ¿verdad? A eso se refiere focal. Y en esta entidad está afectado menos del 50% del glomérulo. Un 25, un 30 en ese caso. Y ya se observan también los depósitos. Clínicamente estos pacientes ya van a presentar una sintomatología de un síndrome nefrítico o proteinuria significativa o la combinación de ambos. Como vamos avanzando, la sintomatología de los individuos va empeorando y la manifestación visible se va haciendo más florida. Y la clase 4, la segmentaria global políticos. Esta nefropatía lúpica clase 4 pues, es muy agresiva. Como pueden observar, ya más del 50% del glomérulo está afectado. Y como está afectado más del 50%, la sintomatología ya va a ser mucho más variable. Esta es una inmunofluorescencia. Este puntillo blanco que ven, esos son los diferentes inmunocomplejos que se observan en la inmunofluorescencia. Y
O la sintomatología puede ser un síndrome nefrítico, un síndrome nefrótico, hipertensión arterial y ya evidencian datos de falla renal. El tratamiento tanto para la clase 3 y la clase 4 se subdivide en dos etapas. Una fase inicial o de inducción y una fase de mantenimiento. La fase de inducción tiene por objetivo apagar la enfermedad o disminuir o hacer desaparecer la inflamación. Y eso se hace con dosis altas de esteroides, en el caso de la metilprednisolona, e inmunosupresores, como los alquilantes, por ejemplo, la ciclosporina. Una vez que se apaga la enfermedad, se utilizan medicamentos para mantener apagada esa enfermedad. Y en eso los indicados son el propionolato y la azacitidina. También hay medicamentos biológicos que se pueden utilizar, pero esos medicamentos tienen criterios específicos para usarlos. No es así como nada. La clase 5, ¿no? O membranosa, como la glomerulonefritis membranosa, que es más frecuente en adultos, ¿no? Acá ya se observa el engrosamiento, como pueden observar, de manera difusa a nivel de todo el penacho glomerular. Y en la inmunofluorescencia persiste todavía, pues va a seguir los depósitos de inmunofluorescencia. Y estos pacientes generalmente, pues, se manifiestan como un síndrome nefrótico en un 80% de los casos. Y el manejo recomendado en estos es el uso de esteroides y los inhibidores de la calcineuridina, ejemplo, la ciclosporina. Y el último estirpe histopatológico, pues es la nefropatía lúpica clase 6, donde se observa la presencia de esclerosis de mayor al 60%. Todo ese azul que ven eran glomérulos, pero ahora actualmente ya todos están esclerosados. Ya no sirve. Pues en esta etapa, tratamiento para el riñón ya no existe, y pues solamente hay que iniciar terapia de la que se tenga, se puede utilizar. Existe también un tratamiento con implante. Como habíamos mencionado, estos individuos que usan con proteinuria, podemos utilizar medicamentos para disminuir esa proteinuria, ¿no? Como los diferentes IECAs y los bloqueadores de receptores de angiotensina. También hay un componente de dislipidemia, en la cual se puede utilizar las estatinas o los fibratos. Dependerá mucho si hay predominancia de colesterol o triglicéridos. Generalmente cuando hay un proceso inflamatorio, la sangre se encuentra en un estado procoagulante con predisposición a que se formen coágulos, por lo cual se utilizará la aspirina. También se puede utilizar suplementos de calcio y vitamina D. Y como parte de la inmunosupresión, también se puede utilizar la hidroxicloroquina. Este medicamento pues, tiene muchos efectos adversos, sobre todo a nivel del ojo. Por lo cual, antes de iniciar esto, se tiene que hacer una valoración del fondo de ojo para ver que la retina esté normal. A veces el lupus va bien, todo bien, tranquilo con los medicamentos, les va bien. Pero a veces tiene una evolución diferente, no va bien, se deteriora más. Entonces, en esos casos, podemos volver a hacer la biopsia renal. Por ejemplo, ya le dieron tratamiento, ya estaba tranquilo, pero nuevamente empieza la proteinuria.
¿Qué pasó? No sabemos. Hay que hacer una biopsia renal para ver cómo está. La función renal se va deteriorando más rápido de lo normal. Entonces, biopsia renal. No responde al tratamiento. Tal vez cuando le hemos hecho la primera biopsia, no le hemos clasificado adecuadamente y le hemos estado dando un tratamiento incorrecto. También biopsia. Recuerden que toda inflamación lleva a fibrosis. Digamos que el año pasado se hizo la biopsia y ya pasó un año, pero ha seguido inflamado el riñón. ¿Cuánto de cicatriz tiene? También se tiene que hacer la biopsia para determinar eso. O pues nos hemos equivocado y no era nefropatía lúpica y era otra cosa. En esos casos tienen que realizarse la biopsia nuevamente. A estos individuos, una vez diagnosticados, no se los deja. Se les da seguimiento hasta que fallecen. Inicialmente, el seguimiento es cada 2 a 4 semanas, el primer semestre. Sobre todo supervisando la actividad renal y extrarenal. Posteriormente, cada 3 o 6 meses, dependiendo de cómo está el paciente. Pero el seguimiento es de por vida. No se tiene que abandonar al paciente. Pero lo que pasa en nuestro medio es esto. Llegan activos con la enfermedad florida, se les da tratamiento, se estabiliza, se les da de alta, el primer mes vienen y posteriormente desaparecen. Y ya vuelven cuando ya no hay nada que hacer. En etapa 5 directamente para recibir terapia de sustitución renal. Y vuelven para esto, para un tipo de tratamiento sustituto. Se puede utilizar cualquiera de las modalidades para estas enfermedades. Pueden utilizar hemodiálisis, pueden utilizar diálisis también. Y eso ya es preferencia de cada uno y pues también de la comodidad del paciente, ¿no? Generalmente nuestra población opta más por la hemodiálisis. ¿Estos pacientes se pueden trasplantar? Sí, se trasplantan. Pero tiene que cumplir ciertos requisitos. 1. El lupus tiene que estar inactivo como mínimo un año. O sea, anticuerpos antinucleares negativos, sedimento urinario normal, todo eso. Si el donador es vivo, o sea, un familiar, el pronóstico es mucho. Y si es un donador gravídeo, el pronóstico es malo. No está mal, pero el pronóstico es mucho más malo. ¿Ya? Y si le trasplantan, puede reaparecer el lupus en un 8%. ¿Ya? O sea, eso significa que el paciente puede volver a tener nefropatía lúpica en el riñón. Es un claro ejemplo. Por ejemplo, ahorita nosotros tenemos un niño que está trasplantado de un virus relacionado con diagnóstico de glomerulosclerosis focal segmentaria y la enfermedad la recupera. Y ahora tiene nuevamente proteinuria y proteína. Esa es la recibida. Preguntas o dudas o aclaraciones, aportaciones.
¿No hay dudas? No. ¿Seguro? ¿Le quedó claro o no entendieron nada? Uno de los dos cosas. ¿No hay ninguna duda? En su examen van a ser así, ¿no? Solo casos clínicos, ¿no? Pero pues ahora van a ser así. Ya. Este es un paciente de la vida real, trabajo diario, ¿no? En los hospitales. Y como este, hay muchos. Yo sé que en todo lado donde hay uno, hay muchos. Y si no han visto, ya, es un paciente que tiene 14 años de edad. Tiene un diagnóstico de base, enfermedad de Levy o neuromielitis óptica desde el 2008. ¿Ya? Ha cumplido estos criterios de aquaporina y esas cosas. ¿Ya? Y ahorita está en tratamiento con estos medicamentos, gabapentina, izanida, calcium. Ese es su diagnóstico de base del paciente. Y para su mala suerte, en agosto del 2019, con su COVID, por ahí cerca, inicia con edema en miembros pélvicos. Y este edema intermitente. Un día estaba hinchado, otro día. El edema era como joven. Eso que nos dice que tiene que ver. Porque recuerden que hay varios tipos de edema. Hay edema cardiogénico, hay edema hepático, hay edema linfático, hay un edema del síndrome necrótico, hay un edema del síndrome nefrítico, hay edema por trombosis, ¿no? Y cada edema tiene una característica especial que los distingue. Aquí ya les está diciendo que tiene un edema con joven. Ahora lo que tienen que ver ustedes, qué tipo de enfermedades dan edema con joven, ¿verdad? Y no lo digo. Por ejemplo, en el edema de la trombosis duele. No hay predominio de horario, ni hay exacerbantes, ni atenuantes. Entonces, solo edema, lo primero que apareció. Después aparece fiebre de 38.4. Fiebre, todos podemos tener fiebre en algún momento. ¿Nos resfriamos? Bien. ¿Nos da una infección urinaria? Bien. Todo es fiebre, ¿no? En septiembre del 2019, o sea, un mes casi después, me aparecen actas orales. Un adolescente, se imagina, en plena flor de su juventud, que tiene novios, ¿no? ¿O no? Y en el examen de orina ya salen presencia de proteínas y hematuria de origen glomerular. Recuerden que en la hematuria hay dos de estos tipos, ¿no? Una glomerular y otra extraglomerular. Cada una se diferencia de la una a la otra clínicamente. Y cada uno da diferentes enfermedades en su función. Y a nosotros nos piden interconsulta en septiembre del 2019. Nos piden por la presencia de esas proteínas y ese nombre. ¿Qué diagnóstico sospecha? ¿Qué es? Todavía no pasamos a curiosidad. Dime. No estoy hablando que no pasamos a maturidad todavía. Acá está hematuria. No pasa, ¿no? No, Doc, no vas a aprender materia. Por eso hay hablado ahí. Ni proteinuria. No, eso tenía que haber visto en síndrome necrótico, ya se me explica. Pero bueno, ya no importa.
Así llegan los pacientes. ¿Ya? Ni modo. Así llegan. Ni modo. Ojalá vinieran acá al frente, ¿no? Tengo lupus, tengo diabetes, soy hipertenso. No, no llegan así. Y de paso los pacientes adultos, mentirosos. Porque ¿cómo llegan? Ayer estaba bien, viniste, ¿toma algún medicamento? No. Y en antes les preguntas, pero esto te toma. En el Rapid, los Santander, Sí, sí. ¿verdad? Son bien mentirosos los adultos. ¿Saben? Por eso digo los adultos. No manches. Entonces, ¿qué sospechan? Solo tiene edema, proteínas y sangre en la orina. Nada más. Nefrítico. ¿Síndrome nefrítico? No, nefrótico. Hay que hacer el examen. Porque tienen que tener una idea de lo que es para pedir los laboratorios. Porque recuerden, nosotros no podemos pedir todos los laboratorios que El existen. nefrótico. Porque se piden cosas que no corresponden, en vez de ayudarles, les va a provocar más problemas. Y ahí sí que van a ser. ¿Qué consenso han llegado? ¿Verdad? Tienen que dar propuestas, tienen que razonar, usar el cerebro. ¿Cómo puedes decir lupus si ni siquiera hemos diagnosticado lupus? Nefrótico, por la presencia de edema, aparte hematúrico y proteinuria. Tendríamos que pedir proteinuria 24 horas también. Puede ser un síndrome nefrótico o nefrítico, porque Por edemas. ¿qué no tiene? Hipertensión, también sería fácil. Le mediremos, ¿no? Le mediremos si recién hacemos. Cuando salgan ustedes van a tomar la presión. Así es. Lo único que veo aquí es proteinuria y hematuria. Tiene fiebre, pero la fiebre puede ser muchas causas, ¿no? No puede ser siempre. Por ejemplo, ¿quién no se hace resfriado y ha tenido fiebre? Pero lo que llama la atención es la proteinuria, hematuria, edema. El edema con fobia, ¿qué les dice? ¿Qué les sugiere? ¿No? ¿No sería una hipoalbuminemia por Sugiere hipoalbuminemia. La fobia. La fobia o es el signo del godero. Lo interpretan como el dedito. Es eso, ese agujerote que se hace cuando hacen la presión en una zona donde existe el azúcar. Bueno, eso es todo. Eso sugiere que probablemente tenga hipoalbuminemia. ¿Ya? Entonces es nefrótico. Se le piden esos laboratorios. A ver ahora con eso. Si es sospecho. ¿Por qué? Es lupus. A ver. Patrones positivos, antinemia positivos. Aparte de eso tenemos disminución del C3 y 4. Disminuidos. No había proceso.
Ni modo. 1,80 ya nos decía Por ejemplo, si nos hacemos ahorita todos antidenna, más de la mitad sale positivo, Entonces tengo lupus. pero no hemos perdido ahí. Ni modo. No todos los hospitales tienen antiesmí, no todos. Y cuestan bien carito estos. No es barato. Caro. Bueno, a ver, dentro de los criterios que cumple, ¿cuáles son? A ver, vamos, empezando de acá. En la C, lo que les dije. La linfocitos. Linfopenia, menor a 1500, 950. Función renal, mal. Inmunológico, complemento. C3 y C4, vamos. Inmunológicos, la antidenna y el AMA. Y en el examen general de orina, pues lo que dijimos. ¿Qué dijimos? La definición. Proteínas, ¿verdad? Y está mayor a 500, 500. Y dijimos cilindros eritrocitarios. Pero también dijimos que en la definición de la americana hay cilindros serinos y granulosos. Pues ya cumple los criterios, ¿no? Para una nefropatía. No. Y le hicieron también una ecografía. Pues ahí se ve que ambos riñones están enormes. Si están enormes significa que está inflamada. Y cumplió criterios, 6 de 11 del Colegio Americano de Nefrología. Entonces dijimos, a pinchar el riñón. Y ese se le hizo la biopsia renal. ¿Qué ven ahí? Manchas rosadas, solo se ve pues la hipercelularidad. Pero lo más bonito es inmunofluorescencia, el fósilo de los inmunofluorescentes. Y se evidenció estos depósitos, les hicieron para IgM, IgA, C3, C1K y salió lo que se llama K-saliente. Y ya con eso se diagnosticó nefritis lúpica. Pero ahora, díganme ustedes qué clase es. El 4. Bueno, si respondieron esa, pues va a estar bien, ¿no? Si no respondieron esa, Ya, aprobado. esta estaba bien fácil. Los inmunocomplejos, el estilo histopatológico y la presentación clínica. Por todo eso. Porque dijimos, ¿no?, que cada nefropatía lúpica tiene una manifestación, ¿verdad? Tiene un variante histológico específico de cada uno. Qué divertido. ¿No hay dudas?